Salmo 104, versículo 34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Vamos a cantar un himno que es el himno número 69, Ángeles de alta gloria. Vamos a orar. Bendito Padre Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde porque nos has permitido reunirnos ante ti, Señor. Te damos gracias por todos y cada uno de los presentes, por los que están apoyando con esta transmisión, por todos los que a los que pueda llegar tu mensaje, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que nos des sabiduría, que te quedes con nosotros, que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te pedimos esto y te agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este culto. Vamos a continuar. Les agradecemos a todos que se hayan podido conectar y que puedan aprender un poquito más de la palabra de Dios. Vamos a continuación a abrir nuestros himnarios. Vamos al himno número 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Mas a ti
Las actividades que se tienen regularmente aquí en la Iglesia Bautista Israel, los días lunes a las 6 de la tarde, la Unión Femenil se reúne a través de la plataforma de Zoom. El día miércoles tenemos el culto de oración a las 6 de la tarde, también a través de la plataforma de Zoom. El jueves o los jueves a las 7 de la tarde se reúne la Unión de Varones, también a través de la plataforma de Zoom. El sábado a las 7:30 es la reunión de los jóvenes, también a través de la plataforma de Zoom. Y los domingos empezamos a las 10 de la mañana con la escuela bíblica dominical para los adultos, también a través de la plataforma de Zoom. A las 10:15 empieza la escuela dominical de los jóvenes, igualmente también a través de la plataforma de Zoom. A las 11:05 la clase de los niños, igualmente usando esta plataforma. Y por la tarde los departamentos de la Unión Femenil a las 5 de la tarde. La Sociedad Auxiliar de Niñas, también por Zoom. Los Embajadores del Rey y los Rayitos de Sol se reúnen también a través de esta plataforma de internet de Zoom. Y el día domingo, el culto de adoración a las 12 del día, ese se transmite por la plataforma de Zoom y también por Facebook. Y el culto de meditación a las 6 de la tarde se transmite por Zoom y por Facebook. Ahora, si me permiten, vamos a hacer una oración por aquellos que están en este momento teniendo alguna enfermedad, para que Dios les acompañe y les dé su salud. Si me permiten, vamos a orar. Bendito Padre amoroso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos porque nos permites estar aquí en tu trono, frente de ti, alabando y bendiciendo tu nombre. Te pedimos humildemente que en tu misericordia te acuerdes de todos aquellos hermanos que están en este momento sufriendo alguna enfermedad o pasando alguna prueba o teniendo alguna angustia, Señor, para que tú les acompañes, para que tú les des ánimo, para que tú toques su cuerpo, Señor, y puedan sanar rápidamente, para que ellos conozcan que tú eres quien ha intervenido en esa enfermedad que tienen en este momento. Te pedimos por todos aquellos que en este momento pasan por el COVID, que es una pandemia que ha asolado a la humanidad en estos tiempos, para que tú, Señor, seas con ellos, para que tú les des ese ánimo y que les pongas a los médicos esa sabiduría para que puedan curarles rápidamente. Te pedimos que todas las demás enfermedades que tú conoces, Señor, que tú seas propicio con todos y cada una de las personas que las padecen, que seas tú quien decida los tratamientos, que seas tú quien acompañe a los médicos, que guíe a estas personas para que ellos puedan recuperar su salud completa. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A continuación, vamos a pasar a recoger la ofrenda.
Acompáñeme por favor al himnario bautista. Vamos a entonar el himno número 84, Oh Santísimo Felicísimo. Hermoso himno. Ahora acompáñenme, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a iniciar en el versículo 15 al versículo 17. La palabra de Dios dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos ahora a entonar un himno más que nos va a preparar para el mensaje de esta tarde. Vamos a abrir otra vez nuestro himnario bautista y vámonos al himno número 68, A medianoche resonó. Glorioso y servo
Vamos a volver a nuestras Biblias, vamos al libro de Juan, capítulo 3. Vamos a leer nuevamente los versículos del 15 al 17. La palabra de Dios dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a orar para que Dios nos acompañe en la lectura de su palabra y en el mensaje de esta tarde. Bendito Padre poderoso, gracias te damos en esta tarde porque has puesto todo lo necesario para que nosotros podamos ahondar en tu palabra, Señor, porque nos has permitido reunirnos aquí ante ti y podemos escudriñar tu palabra y aprender más a la manera del amor que tú sentiste por nosotros. Te pedimos que nos acompañes, que sea tu palabra la guía de nuestras vidas, no solo hoy, sino siempre. No tomes en cuenta la pequeñez de este que está hablando, Señor, sino la grandeza de tu palabra, para que ella sea lo preponderante en esta tarde. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos acompañes, que no nos sueltes de tu mano. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues recientemente tuvimos una celebración de uno de los eventos que podría ser considerado como el más grande de la historia, por muchas cosas, por mucho, porque los libros hablan, y no solo la Biblia, sino muchos otros libros de otras culturas hablan de Cristo. Y tenemos el precedente de partir de un antes y un después de Cristo. Y entonces esta celebración se convierte no solo en algo universal, sino que pone mucha atención en todo lo que pasó en esa época, independientemente de que si pudo haber sido exacto o no exacta las referencias históricas, eso queda en segundo plano. Lo primero, lo primordial, lo más importante es que Cristo nació. Eso es el tema central. Si ya los registros históricos y si la fecha y si la época, eso ya es secundario. Lo importante es que las Escrituras y el plan de Dios se han cumplido con el nacimiento. Pero yo quisiera ahondar un poquito más acerca que después del nacimiento o con el nacimiento de Cristo hay un propósito, hay un plan, hay todo un propósito detrás de todo lo que pasó en esa ocasión. Y entonces nosotros ya tuvimos una celebración por el nacimiento. Ahora yo quisiera ver un poquito más acerca del por qué ese plan divino, ese plan orquestado por el Señor nos ha involucrado a todos. Entonces, quisiera ver un poquito acerca de lo que Dios hizo aquí entre nosotros, el por qué, el cómo nos ha elegido a nosotros sin merecerlo, sin tener ningún mérito, para otorgarnos ese amor tan grande, ese amor divino. Porque sin lugar a dudas, y lo hemos visto, el hombre lo único que trata de hacer es obtener fama, riqueza, obtener ese reconocimiento. Y cada vez, en lugar de acercarse a Dios, cada vez parece que se quiere alejar más, parece que lo quiere ignorar más. Y entonces el hombre siempre busca una explicación. Él busca un motivo para no creer, un motivo para justificar que no exista un Dios todopoderoso. Pero la palabra de Dios
si ponemos a escuchar atentamente, nos va a indicar que todo lo que está escrito en la Biblia, independientemente de que ya hemos visto en algunas lecciones que todo es históricamente correcto, que los reyes existieron, que las naciones que estaban en ese entonces existieron, que las invasiones, que las guerras, que todo esto que menciona la Biblia, todo esto concuerda históricamente. Independientemente de eso, hay un motivo poderoso por el cual Dios viene a rescatar a todos los que estábamos perdidos. Porque el hombre no es capaz de acercarse a Dios por sí mismo. Tiene que tener un motivo, tiene que tener esa gracia divina que es sin merecimiento, que Él viene a buscarnos a través de su Hijo. Entonces vámonos al versículo 15 de Juan, capítulo 3, y vamos a leer un poquito lo que dice ahí. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es un poquito de lo que el ser humano le cuesta trabajo creer, le cuesta trabajo comprender. Y es natural porque nosotros vemos la vida a través de lo que nuestros ojos y nuestro entendimiento humano puede llegar a captar. ¿Qué vemos alrededor? Vemos que los árboles se secan, que los lagos a veces desaparecen, que las montañas ya no tienen nieve. Vemos muchas cosas como el paisaje se va transformando, que los hombres mueren, que hay muchas guerras, que hay muchos conflictos, que la humanidad está en mucha decadencia. Entonces, el ser humano ante esa perspectiva no puede creer o no quiere creer en la vida eterna. ¿Por qué? Porque la mente humana funciona de esa manera. Solo cree en lo que puede ver, en lo que su alcance en conocimiento le da. No puede ver más allá porque no le está permitido en su mente poder tener esa visión. Pero la vida que Dios da es independientemente de la vida natural y te cuida cada día y te protege y te procura y suple tus necesidades, pero va más allá, va hacia lo eterno. Y lo eterno, la sola palabra de mencionar algo eterno, nos complica mucho el entendimiento, porque no podemos entender la palabra eterno, porque nosotros somos seres que pensamos en tiempo y decimos, ha transcurrido un año, ha transcurrido 2 años, 100 años, 1000 años, 2000 años, pero no podemos creer que Dios está fuera de ese tiempo, está apartado de todas esas leyes que nosotros hemos impuesto por naturaleza, como el tiempo. El tiempo es para nosotros, es para los seres humanos, es para que nosotros contemos los cumpleaños, las estaciones del año, las lunas nuevas, la salida y la entrada del sol, pero no es para Dios. Para Dios el tiempo es eterno y esa es una parte de las dificultades que tiene el ser humano en entender. Acompáñenme por favor un momento a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ahí es cuando nosotros en nuestra mente tiene que poder entrar que para Dios no existe nada imposible. Y como se ha dicho muchas veces, si creemos que para Dios no hay nada imposible, entonces también tenemos que creer que todo lo que escribió a través de la Biblia,
todo es cierto, desde Génesis 1:1 hasta la última palabra que está en Apocalipsis. Todo esto es con un propósito, todo es con un término. Y los planes de Dios y los tiempos son perfectos y han sido cumplidos y se seguirán cumpliendo, independientemente de que a nosotros, como seres humanos, nos siga costando trabajo, porque eso va a ser siempre. Nosotros vamos a tener ese defecto humano de que siempre vamos a estar cuestionando, siempre vamos a estar argumentando si va a pasar, si no va a pasar, si cuándo va a pasar. Pero eso ya está en el plan de Dios. Ya tiene ese momento en el cual van a suceder estas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros no comprendamos muchas veces el tiempo es de Dios. El tiempo es perfecto para Él y Él actúa en su momento. Actúa conforme a lo que Él ya tiene planeado. Esta vida que nosotros tenemos y que, como decimos y como dice la palabra de Dios, es una vida natural, es una vida donde nosotros vemos nuestros hijos crecer, a las personas evolucionar a través del tiempo, son jóvenes, van haciéndose adultos, van haciéndose ancianos y de repente pues son llamados a la presencia de Dios. Entonces este ciclo que nosotros llamamos ciclo natural de la vida es donde nosotros nos quedamos con esa incomprensión del tiempo, con esa incomprensión de la eternidad, porque la eternidad siempre tenemos ese conflicto de no saber qué es, pero Dios nos los explica y nos dice que Él, con ese poder que tiene, supera todo lo que nosotros podemos siquiera imaginar. Volvamos otra vez, por favor, al libro de Juan y vámonos al versículo, Juan 3, el versículo 16, porque aquí es donde todo ese plan, todas esas palabras que Dios les dice a los hombres, tienen un simbolismo o tienen un porqué. Y acompáñenme a leer con mucho cuidado cada una de las palabras que dice este versículo. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Para empezar ahí es una expresión que en la mente humana también es muy difícil de comprender. Cómo el Dios poderoso que hizo el cielo, la tierra, todas las cosas, ama al mortal que es tan insignificante, tan pequeño, de esa manera. Esa es una de las dificultades que al hombre le cuesta trabajo meter en su cabeza. Dice, ¿cómo un Dios todopoderoso que hizo el universo, que hizo la tierra, las estrellas, que las llama por su nombre, me ama a mí? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso pase? Pero aquí lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hace lo impensable para un ser humano. Dice aquí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la frase o las palabras que Dios nos da a nosotros como prueba no solo de su amor, sino de lo que Él quiere de nosotros. Porque nosotros no hicimos nada para merecer ese amor. Porque como he dicho anteriormente, ellos, los hombres, solo quieren alejarse, solo quieren dar explicaciones y justificaciones de sus males. Y eso es una de las cosas que no alcanzamos a comprender. Y aquí en el versículo 16, el Señor trata de decirnos por qué. Porque de esa manera nos amó. De esa manera es un amor divino, es un amor tan grande que, como decía hace rato, no cabe ni siquiera en nuestras mentes. Acompáñeme por favor un momento a Mateo, al libro de Mateo. Vamos un momento.
Vamos un momento al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos 44 y 45. Aquí Jesús explica el porqué de tanto amor o hacia dónde debe ser dirigido ese amor. Versículo 44, la palabra de Dios dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Desde este punto de vista, Él nos enseña que el amor que Él siente por la humanidad es para todos, para el que hace el bien y para el que hace el mal, para que el que hace el mal se arrepienta y vuelva hacia Él. Por eso dice la palabra de Dios aquí en Mateo: amad a vuestros enemigos, porque ¿qué mérito tiene amar a los que nos aman? Amar a un enemigo, amar a alguien que nos ofende es más difícil, más complicado. Amar a aquella persona que nos hizo un daño es más difícil. Orar por él es más difícil. Pero Dios nos pide que seamos como sus hijos, que seamos como hijos de Él. Y dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y el hijo tiene que ser obediente. Tiene que amar de la misma manera que ama el Padre. Por eso dice, orad por todos, ¿verdad? Por los enemigos, por los que os ultrajan, por los que os aborrecen. Eso es la parte difícil y complicada, pero es mandato de Dios. Y es que el hombre tiene muchas cosas en la cabeza y muchas cosas que él quiere hacer. Y entre las cosas que quiere hacer, entre lo que busca el hombre en el mundo, muchas veces no está preocuparse por sus enemigos, preocuparse porque el que le cae mal, porque el que no le habló, porque aquel que le hizo mal, ya sea en su trabajo, en su vida, por el vecino que hizo algo mal. No se quiere preocupar el hombre con ello. No quiere entender que todos merecen amor. Todos merecen el amor de Dios, porque Dios, como también hemos leído en la Biblia, no hace acepción de personas, no elige un grupo que debe ser objeto de ese amor y un grupo que no. La palabra de Dios, si nos acompaña nuevamente a Juan capítulo 3, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque ese amor no es y no dice para un sector en especial, no dice para este pueblo o para este otro o para esta nación o para esta otra. Dice claramente, porque de tal manera amó al mundo, a toda la humanidad. Entonces toda la humanidad merece ese amor divino, toda esa humanidad merece acercarse a Dios. Sentimos la necesidad, pero muchas veces también sentimos el temor por nuestras obras, por nuestros actos, por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Pero claramente está indicado, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque estamos perdidos actualmente, porque estamos perdidos en pecados, porque estamos perdidos en el mundo. Y la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acompáñame ahora al versículo 17, porque Dios tiene como creador esa facultad y esa autoridad de juzgar al mundo, de juzgar su creación, quitar lo que no le gusta, aumentar. Pero, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no simple y sencillamente elimina a los malos, si es que esa expresión
hace sentido. Pero Él no quiere hacer eso. ¿Por qué? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no viene a condenarnos y a juzgarnos y a señalarnos como pecadores. Él quiere que vengamos a arrepentimiento y nos acerquemos a Él. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino a ver lo que estaba mal. No vino porque Él sabía perfectamente lo que estaba mal. Él vino para buscar a todos aquellos que estaban perdidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Acompáñenme un momento al libro de Hechos. Vamos al capítulo 17. Vamos al capítulo 17. Hechos 17. Vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer el versículo 31. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el Señor ya tiene un día para juzgar al mundo, ya está establecida una fecha que nosotros no conocemos, por supuesto, pero Él ya tiene ese plan. Pero va a juzgar con justicia, como lo dice aquí en el libro de Hechos. Dice, va a juzgar con justicia. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar acercarnos a Dios. Arrepentirnos de todas esas malas acciones y buscar al único y suficiente Salvador, que es Cristo, el Señor. Volvamos otra vez a Juan. Porque entonces ya comprendimos que sí, Dios tiene esa facultad de juzgar al mundo, de juzgar su creación. Pero como nos indica el versículo 17, dice, no vino a condenar al mundo, no vino a indicarnos todo lo que ya sabe que está mal. Vino a llamarnos al arrepentimiento. Vino a llamar al amor, a que nos amemos, como lo dijo en sus múltiples sermones, en sus múltiples mensajes. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Porque en su plan divino y perfecto, con sus tiempos exactos, Él establece que todo esto va a tener una continuidad. Hasta que Él ponga el punto de decir, en este momento, en este día, en este tiempo, va a ser el juicio. Pero como nosotros no sabemos, porque el tiempo no es de nosotros, porque nosotros no conocemos las escalas de tiempo de Dios, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a su trono de gloria, arrepentidos de todo lo que hemos hecho y buscar a nuestro Salvador, a ese único camino, como dice la palabra de Dios, a ese único camino, a esa única verdad, a ese único símbolo de vida que es el Señor Jesucristo. Acompáñame otra vez, vamos al libro de Hebreos, un momento. Vamos al libro de Hebreos, vamos al capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. La palabra de Dios dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, todo esto, todo lo que vimos, todo lo que leemos en Juan 3:16, o bien desde el 15 hasta el 17, hace sentido cuando leemos que todo así era conveniente, porque Dios así lo dispuso, porque Dios así lo quiso. Porque era importante que todas estas cosas pasaran para que nosotros, sin merecimiento alguno, sin mérito alguno, alcanzáramos esa vida eterna prometida que está en Juan 3:16. Y todo esto, como hemos visto a través y como podemos ver a través de toda la Biblia, todo está conectado con la palabra de Dios, con el plan de Dios, con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es confiar, es tener fe y es acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo y saber que Él es el único puente entre esta vida natural que tenemos y lo que llamamos eternidad, que aún no podemos comprender definitivamente. Porque si no podemos entender esa vida eterna, muchas veces, por nuestras limitaciones en cuestión de pensamiento, pues también es difícil entender ese amor divino, ese amor que sobrepasa todas estas dificultades humanas, tan pequeños que somos los humanos, y tan grande y poderoso que es el amor divino de Dios, que nos termina abrumando, y muchas veces no sabemos cómo va a pasar esto. Pero tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe, tenemos que saber que Él ya estableció su plan y que se va a cumplir a la perfección. Vamos a orar para terminar este mensaje. Bendito Padre amoroso, gracias te damos en esta tarde porque permitiste que nos pudiéramos reunir ante ti, Señor, porque permitiste que pudiera existir un mensaje, Señor, que puede entrar a nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos sigas iluminando, que nos sigas guiando, que tu palabra sea nuestra guía, que no nos sueltes de tu mano, Señor, que nos sigas acompañando en esta tarde y en estos días postreros que son tan difíciles, que han sido tan difíciles, pero con tu guía, con tu palabra y con tu protección, siempre serán mejores, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.